Por más que intenten mal, no es por nada. Vibras salen de mí cuando todo lo que ves es mi naturaleza. Esto recién empieza, no es por nada. Vibras salen de mí cuando todo lo que ves es mi naturaleza. Esto recién empieza. Pinándome ahí. Saludos, querida comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, bienvenidos y bienvenidas. Un nuevo episodio, un nuevo capítulo, nuevo contenido, parte de esta cuarta temporada que venimos trabajando. Nos encontramos nada más y nada menos que en la ciudad de Quito, descubriendo lugares nuevos. Bienvenido, Honorable Galleta. Si nos escuchan hablar lento, ya saben por qué. Estamos aquí, hacer el podcast es como estar rapeando, así como doble tempo. Sentí que fue más lento, cuando todo fluye, así como... Pero sí, aquí estamos, otra semana, otro episodio, nuevo contenido, nueva temporada. Llegamos hasta Quito por una razón muy particular, pero no es la razón que nos convoca aquí. En esta ocasión estamos en Cana Clinic, ¿no? Sí, Cana Clinic, que es el espacio donde labora nuestro querido invitado, que es el doctor Agustín Ruales. Si ustedes han sido seguidores de este podcast, quizás lo habrán visto en episodios como el de la Copa 2850, donde lo entrevistamos, pero aprovechamos este paso en Quito para que nos dé más información y estamos aquí en su consultorio, ¿no? Si ustedes están en Quito, lo pueden visitar. Agustín, muchísimas gracias por recibirnos. Por favor, unas palabritas aquí. No, chicos, muchas gracias por venir. Realmente un gusto que ustedes estén aquí. Ha sido realmente muy grato poder ver cómo evolucionó su trabajo desde un inicio y sobre todo ver cómo la comunidad, que somos pocos, cada vez nos vamos uniendo más, y eso realmente es de aplaudir. Esa es mi bro, muchísimas gracias por esas palabras. La verdad también para nosotros es increíble cada viaje. Justamente hoy conversábamos en la subida y llegando por acá, que es la tercera vez que subimos a la ciudad de Quito. Seguimos descubriendo lugares. Con todo el set, así. Con todo. Seguimos descubriendo lugares, seguimos encontrando cosas diferentes. Sigue habiendo mucha gente con la que nos gustaría conversar. Pero esta es una parada que hace mucho tiempo le veníamos aplazando, pues siempre por temas de tiempo, cuando andamos en el viaje y todo esto, pues no se alcanza a visitar a todos. Pero teníamos muy pendiente en conversar con Agustín. Agustín, la verdad, es un médico con mucha experiencia en el tema de cannabis, del uso del cannabis medicinal, y tiene muchísima información que es muy desconocida, y creo que tenemos un par de temáticas en particular que vamos a tratar hoy, que creo que sí debería ser mucho de dominio público y que debería estarse ya conversando entre nosotros como usuarios, y pues bueno, en general, ¿no? Muchos de los beneficios y en temas de derechos, lo que nos pertenece como usuarios y de lo que nos debemos de utilizar, ¿no? Para poder frentear cualquier problemática, ¿no? Entonces... Sí, así es. Agustín también está aquí con nosotros porque tiene algunas especialidades y ha logrado algunos hitos bastante importantes. Así como tú decías, el crecimiento, que tú has visto el crecimiento de nuestro trabajo, nosotros también hemos visto el tuyo, abismal, ¿no? Agustín justo nos comentaba que iba a estar presentando unos carteles médicos, unos casos médicos en diferentes lugares, bueno, que lo llamaron de una revista de Estados Unidos, ¿no? También para comentar ciertas cosas. Entonces está ahí en toda la... donde las papas queman, se podría decir, ¿no? Está haciendo investigación, está tratando pacientes en este hermoso espacio y también está aportando un poco a la academia, ¿no? Con lo que va haciendo de su trabajo. Antes de entrar a lo que decía Carlos, ¿no? Que es algo que queremos tocar contigo, de los derechos de los pacientes, y ahora que el cannabis es legal, ¿qué cosas nomás los pacientes y los usuarios pueden hacer para sentirse más seguros, ¿no? Y respaldados en su medicina y en su consumo? Entonces, antes de eso, quisiera conversar un poco de tu trayectoria, ¿no? Y que nos comentes en qué has trabajado un poquito y en qué estás trabajando ahora, para que la gente también ahí sepa que eres un duro como nosotros. Trabajo de hormiga. Con mucho gusto. No, la verdad es que ha sido un trabajo medio pausado y duro porque, como todos sabemos, la planta del cannabis lleva un estigma durante años, y a veces lograr romper con eso ante una sociedad que es todavía un poco arcaica a veces es bien difícil, pero realmente con la parte educacional y sobre todo de atención al paciente hemos logrado realmente romper con ese estigma. Yo
comencé a estudiar esto desde antes de que se legalice aquí en el país, porque yo comencé como paciente. Yo tengo un dolor crónico de espalda, eso es lo que me llevó a consumir cannabis de manera medicinal. Antes lo conocí de manera recreativa o de uso adulto, como se conoce, que la verdad termina siendo lo mismo en mi caso, porque yo utilizo THC también, además de CBD, y yo autocultivo hace más de 3 años ya, y eso también me ha abierto la puerta a otra terapia más, que es el autocultivo, y me di cuenta que eso también es muy importante. Excelente. Y tengo yo la visión de que el paciente debe empoderarse y debe poder crear su medicina. Y a pesar de que hay colegas que no están de acuerdo en eso porque creen que debe ser limitado para el uso y prescripción del médico, creo que podemos también dar esa apertura. Y Sí. tal vez también es parte de una terapia, como decías, ¿no? Porque también viene a ser terapéutico el autocultivo, ¿no? Claro, Correcto. de cierta manera creas una relación diferente con tu medicina, ¿no? Que se acerca más a la versión naturista, ¿no? De la medicina, de la gente tener esta relación con las plantas que terminan siendo su medicina. Vendría a ser un poco lo que de lo que se trata el autocultivo, ¿no? Formar esta relación con esta planta medicinal como en algún momento se hizo o la sociedad lo tuvo, ¿no? Así es. Y justamente gracias al avance de la industria, aquí en el Ecuador, Cana Clinic se ha logrado posicionar como un centro de medicina integrativa y complementaria para poder aportar de una manera científica y apegada a las bases médicas para emplear este tipo de terapéutica. Entonces, aquí atendemos a pacientes con problemas psiquiátricos leves como insomnio, ansiedad, depresión. También atendemos a pacientes en procesos de cáncer, hacemos acompañamiento oncológico y realizamos, sobre todo lo que me encanta realizar, es manejo del dolor crónico, ¿sí? Y es importante también conocer de que el paciente puede optar por esta terapéutica de una manera segura, ¿sí? Tenemos el artículo 148 en el cual nos permite a los médicos prescribir tanto CBD como THC, ¿sí? Entonces yo le recomiendo a toda la población que necesita una guía o que simplemente es alguien que está consumiendo cannabis y necesita un asesoramiento en reducción de riesgos y consumo responsable, les invito a hacerse la consulta y realmente dejarse guiar para que realmente esta planta de poder sea un beneficio a su salud y no cree ningún daño. Bro, el tema del cannabis en otros países, ¿no? Con este tipo de apertura que hay en el Ecuador con el cannabis medicinal, que acabas de mencionar ahora que el artículo 148 del COIP permite que los médicos prescriban cannabis. ¿Cómo funciona esto como una herramienta para el usuario de protección, ¿no? Ante cualquier problemática que pueda existir con la ley por el hecho del uso o la tenencia de la sustancia, ¿no? Si es que eres un usuario o paciente, ¿no? ¿Cómo viene esa parte legal? Esa parte legal es bien como en una zona gris porque justamente nosotros como médicos y muy pocos conocemos de este artículo, sí, que respalda el uso cuando tiene una patología, una persona que justifica la prescripción de cannabis, ¿sí? Yo no hablo de CBD, yo hablo de cannabis, ¿sí? Entonces, nosotros como médicos podemos dar esa apertura, dar un certificado que la persona, luego de haber valorado su caso, diagnosticamos su patología y damos una receta y un certificado, en el cual se indica que la persona utiliza cannabinoides por su patología diagnosticada. El problema es que si es que el usuario es intervenido por la policía o por los entes de la fuerza pública y ven que su poder tiene más de 20 gramos de flor, ¿sí? Va a ser procesado y puede ser que este certificado y esta receta no sirvan de mucho en ese caso, pero va a ser un atenuante en el cual dictamina que el paciente usa las flores como su medicina y sobre todo da un precedente a que las normas tienen que ir a la par de la capacitación de los entes públicos y sobre todo de la fuerza pública, porque el mayor problema que tenemos
como vemos y como habló Santiago Trejo en su capítulo de Hampi Cannabis que le entrevistaron, lamentablemente los entes de la fuerza pública son muy poco capacitados, inclusive jueces, fiscales, que no conocen de la legalidad del uso medicinal del cannabis. O de los derechos como estábamos hablando, ¿no? El hecho de que tú como médico puedes darle un respaldo a tu paciente, por ejemplo, si yo soy un paciente que también cultiva su propia medicina, es ese respaldo de esta persona, porque en el fondo... O sea, también funciona con el cultivo. Viene a ser así, o solo... O sea, es que... Más que funcionar con el cultivo... O para entender esto, ¿qué es lo que contiene este certificado? ¿De qué es lo que te protege? Quizás, ¿cuál es el rango? Ajá, ¿cuál es el rango que Cuéntanos un podría poquito, cubrir ¿qué- este certificado? ¿Qué viene en ese Claro. certificado? Ese- ¿Este man puede fumar o qué? ¿Este man puede tener? ¿Este man puede-? Lamentablemente ¿Cómo no se es? puede prescribir flor, ni tampoco se puede prescribir que el perfecto. paciente fume, ¿sí? Interesante. ¿Por qué? Porque no hay ese vacío legal, ¿sí? Entonces, en el ¿cómo? cual no se puede prescribir la flor para que el paciente posea y demuestre ante los entes públicos que es su medicina. ¿Por qué? Porque solo está permitido los productos ya procesados de grado farmacéutico, ¿sí? Que contengan THC o las fórmulas magistrales, ¿sí? En ya como sustancia procesada derivada del cannabis, ¿sí? Ok, entonces... Y si mi porro es una fórmula magistral. Claro, o sea, de alguna forma... Esa es justamente la zona gris que nosotros tenemos que pujar, porque el cannabis tiene miles de formas de administración. Claro. Y cada paciente se beneficia de esa diversidad, de esas vías de administración. ¿Y cómo haces como médico en el caso de estos pacientes? Supongo que has atendido muchos casos, ¿no? Que necesitan THC o alguna concentración más alta de lo que se permite en el 0.1 de THC. ¿Y cómo consigues esta flor, este producto? ¿Cómo, si tú se lo prescribes, cómo le dices dónde conseguirlo? O también debe ser eso una falla, ¿no? ¿Quién me provee esta flor o este Claro. producto específico, ¿no? Que tenga lo que el médico que me está tratando dice que me hace bien. Claro, porque así como, digamos, puedas comprar clonazepam en la farmacia. De 250, Ajá, de 500 o sea, gramos. según yo, podrías eh, comprar, deberías también, si es prescribible, que el cannabis no debería venderse también en farmacias o lugares especializados donde se distribuya la flor. Yo siempre digo que aquí la despenalización del cannabis medicinal fue como que primero si pusieron la mesa sin tener lista la comida, Ok. ¿sí? Ok. Entonces, lamentablemente se dio paso rápido a la parte industrial, ¿sí? Pero en un inicio, la parte de los médicos, la asociación de pacientes y usuarios de cannabis fueron los que pujaron para que se despenalice y se dé lo que se dio en el 2019, en diciembre, que fue la despenalización del cannabis medicinal. Pero se dejó esa franja gris del acceso Claro. del paciente a este tipo de medicamentos. Y solo se quedó en el CBD porque el CBD necesitaban vender, ¿sí? Ok. Pero lamentablemente, yo como médico te puedo decir que el CBD me sirve el 10% de los casos. O sea, el CBD solo. El CBD solo O me con sirve... concentraciones altas de CBD. ¿A qué el te CBD, refieres? el CBD solo, o sea, full spectrum o aislado. Ok. ¿sí? O sea, tú siempre... Necesitas una- tú dices que es el 10%, ¿no? Con el CBD. Entonces el 90% de tus casos, ¿tú dirías que requieren otros cannabinoides o todos los cannabinoides? Todos ¿Y los cómo- cannabinoides y sobre todo ratios de 1 a Aguanta, 1 de aguanta. THC-CBD. ¿Y cómo atiendes a estos pacientes, bro? ¿Cómo suministras su medicina? Nosotros, gracias a Canandes, ellos mediante la fitorremediación y sobre todo la remediación de lo que va quedando del destilado de las plantas de CBD, porque siempre hay un mínimo porcentaje de THC, Ujú. ¿sí? Que debe ser debajo del 1%. Ese porcentaje se va retirando, ¿sí? Y se va utilizando esos cannabinoides ácidos, ¿sí? En las formulaciones magistrales. Ok, ok. Claro, o sea, digamos como lo ilegal es el THC, no el Delta 9, THC, tú podrías tener fórmulas magistrales con THCA, ¿no? De CBDA en sus estados ácidos, Ácidos. Correcto. inactivos, ¿no? Porque igual tienen un efecto, ¿no? Tienen una actividad en el cuerpo. El THC ácido y sobre todo sus cannabinoides ácidos tienen
30% menos de psicotropicidad o de psicoactividad, Ok. ¿sí? Pero tienen un 100% más de efectos medicinales. O sea, Ok, wow. para entender un poco del tema de los ácidos, ¿no? O sea, son cannabinoides que no están activados, pero hay mucha gente que, o sea, existen, pero no existen porque al momento de suministrarlos, de acuerdo a la forma, se activan. Y ya dejan de ser un ácido, Claro. deja de estar en estado ácido y está activo, o sea, ya llega a ser psicoactivo. ¿Cómo es el tema ahí? Ahí es en la forma de extracción de los cannabinoides. Ok, sí, se De la puede planta. controlar también. Se puede controlar cuando tú haces un fresh frozen, ¿sí? Ok. O sea, cosechas la planta en fresco y la congelas, mantienes mayor porcentaje de cannabinoides ácidos que si es que tú la cortas, la secas y luego la curas. Porque hay un proceso de descarboxilación en el Correcto, secado. la oxidación, La oxidación, y la alta ajá. temperatura ya produce Por descarboxilación supuesto. del THCA o Bien. del CBDA. Entonces siempre es con planta viva. Siempre el trabajo es planta viva. Excelente, ahí Correcto. apunten ahí, belleza. Claro, y hay gente que también habla de que estos cannabinoides en estado ácido son un poco inestables, ¿no? Y que También. suelen, digamos, lo que estábamos hablando, ¿no? La oxidación, que podría estar, digamos, yo tengo un gotero de THCA. Más sensible. La oxidación a la luz, a la temperatura, al pH, ¿podría entonces descarboxilarlo también? Correcto, por eso es que yo siempre les pido a mis pacientes que los goteros los tengan en un lugar que sea, si es posible, refrigerado, ¿sí? Ok. Si es que viven sobre todo en la costa, y que sea lejos de la luz del sol o de la luz directa. O sea, una refrigeradora. Para así sería lo ideal. Sí. O sea, Sí. teniendo la casa cerca, una Si refrigeradora. vives aquí en Quito en el frío, en el, Bueno, en el sí. velador. Oscurito, claro. Ajá. Allá abajo, en el cajón. Claro. Nos En desviamos, Guayaquil se activa nos Pero bueno, desviamos, nos nos desviamos un un poquito de lo que habíamos abordado, pero está bien. Porque así aprendemos todos. Pero sí quisiera retomar lo que nos hables un poco de tus trabajos académicos, tus trabajos de investigación, para también conversar al respecto, ¿no? Porque son temas interesantes y son temas que no solo tienen el interés de nosotros en este momento, de la gente que está ahí, sino que nos contaste que tienen un interés incluso internacional. Entonces, ahí, por favor, coméntanos un poquito. Con mucho gusto. Yo desde el 2020 soy miembro de la Sociedad de Clínicos del Cannabis, ¿sí? Esta es la primera sociedad sin fines de lucro que promulgó para la despenalización del cannabis a nivel de la ONU y la OMS. Y justamente esta asociación fue fundada en 1999 y al ser la primera recopila un montón de evidencia y bibliotecas de artículos médicos en los cuales el cannabis tiene realmente un asidero terapéutico. Y me llamaron justamente desde California porque vieron que yo ya comencé a trabajar con pacientes aquí y me propusieron ser parte de la directiva del capítulo latinoamericano de esta sociedad. Entonces voy a presentar Ecuador. un caso clínico de un paciente que es extranjero y que vino con sus gotas de THC de Europa, y yo le tuve que hacer una transición con fórmulas magistrales porque el gotero de él le cuesta 4 veces más lo que cuesta aquí una fórmula magistral, y al ser de grado farmacéutico tenía dificultad en conseguirlo y sobre todo traerlo acá, ¿no? Entonces justamente yo le estoy ayudando con el manejo del dolor con una formulación que tiene THC, y estamos justamente tratando de elaborar todo para presentar este caso clínico, ver cómo fue la evolución y sobre todo ver cómo es la dificultad del acceso a la medicina, ¿no? No solo aquí, sino también en lugares en los cuales ya está normalizado y legalizado no solo el uso medicinal, sino el uso adulto. Bro, acerca de tu experiencia con pacientes, cuéntanos ahí los casos como que tú creas que serían un referente para ti o que te hayan impactado más. Bueno, uno de mis primeros casos que siempre le pongo de ejemplo es un ex policía que yo traté, que fue un ex GOE o GIR, y él vino a mi consulta porque él ya le habían dado de baja
pero él tenía síndrome de estrés postraumático, que es una enfermedad que les da a los soldados de guerra cuando han tenido experiencias muy traumáticas. Entonces él vino a la consulta con un problema tenía hemiplegia del lado derecho, es decir, tenía paralizado el lado derecho, pero no era por un problema cerebral, sino era por una contractura generalizada del cuerpo que tenía, porque él vivía en un estrés terrible. Y tenía unas pesadillas nocturnas que le cogía a la mujer, le daba la vuelta al colchón, le botaba a la mujer y comenzaba a gritar, cuidado las bombas, a las 3 de la mañana. Y Denso, claro. Intenso. yo le comencé a tratar, estamos hablando del 2019 más o menos, principios del 2019, con aceite Full Spectrum de CBD. Y con este aceite Full Spectrum de CBD al mes se le corrigieron los terrores nocturnos o las pesadillas. Wow. Dormía súper bien. Al mes después de eso comenzó él ya a recobrar las ganas de hacer ejercicio. O sea, a los 2 meses. A los 2 meses. Comenzó ya a recobrar las ganas de hacer ejercicio y se le fue yendo la contractura. Y al tercer y cuarto mes, él ya solo se apoyaba con fisioterapia y logramos suspender los goteros. Ok. Wow. O sea, él, digamos, su ciclo con la medicina canábica cerró ahí. O sea, Fueron empezó 4 y meses. cerró. Wow. Y no vuelve a utilizar ya no necesita, no es que tiene que una vez al No, para semana. toda esa Eso- gente que, digamos, tiene estos miedos, ¿no? Con el cannabis, se ve que... Claro, hay mucha Es gente que algo- piensa o sea, gente adulto mayor que siempre ha tenido este estigma, ¿no? Piensa que, bueno, existe el cannabis medicinal, sí, tal vez te pueda aliviar, pero seguro una vez que lo pruebas te vas a hacer adicto. Claro, ajá. Y ya entraste al mundo de las drogas, hermano. Eso es algo muy Olvídate. discutible porque Claro, yo ahorita- siempre les pregunto a las personas que Diga, sufren diga. de depresión o de ansiedad y van donde el psiquiatra y el psiquiatra coge y les mete unas pepas sin ni siquiera preguntarles cómo es su diario vivir. Ni ellos preguntan tampoco, o sea, así como tú Claro, cuando le das ¿no? la marihuana, seguro no van a preguntar, ¿y cómo así que me hace? ¿Por qué me hace? O al menos tiene la oportunidad de decir, no, yo no quiero usar eso porque usted me está diciendo que me va a dar tal o cual efecto. Exacto. Solo tome, esto le va a hacer bien. Y luego cuando ven que si es que no tienen la pastilla en el velador, no duermen. Y si es que son las 3 de la mañana y no tienen la pastilla, van en pijama a la farmacia, al turno a que les abran porque no pueden dormir. Y vienen donde mí a decir que les va a hacer adictos del cannabis. Entonces son un poco de hipocresías y inconcordancias. Yo sé que el uso del cannabis puede llegar a un desorden, ¿sí? Que al ser una sustancia psicoactiva o alterar la percepción de tus sentidos, puede llevar a una alteración de conducta y eso llevar a un problema de adicción. Eso es verdad. Como el café, como la nicotina, como el azúcar. ¿Y cómo te das cuenta que estás teniendo ese tipo de problemáticas? Porque tu vida no va bien, bro. Ok, claro. O ¿Y, sea, cómo se vendría a tratar ese tipo de cosas cuando tienes pacientes así? Con seguro hay gente que tal vez viene con esa problemática, ¿o no? Sí, no solo de cannabis, sino de otras sustancias. De otros más tipos de fuertes. sustancias. Entonces, ahí lo que se hace, yo siempre le derivo al psicólogo que tenemos aquí en Ok, Cana hay Clinic. un equipo también. Exacto, Equipo integral, es un claro, manejo integral y sobre todo interdisciplinario, ¿no? O sea, tenemos apoyo de fisioterapeuta, tenemos apoyo de psicólogo, entonces lo que hacemos es manejarle integralmente al paciente y cuando hay trastorno de conducta por consumo de cualquier sustancia, hacemos esa valoración y en lo que podemos apoyarnos con el cannabis, lo hacemos, ¿sí? Por ejemplo, el trastorno de consumo de THC se puede inclusive tratar con CBD. Y aquí está presente un colega que presentó en Can América justamente un caso de un paciente que trató que tenía trastorno de consumo por consumo de cannabis. Mira Entonces, tú, doctor. ahí Ya sabes. siempre la comunidad es pequeña pero poderosa. Plena. Como es trabajo hormiga ahí. Tú contaste acerca de algo en el tema de cuando estuvimos conversando en la previa, ¿no? Nos conversabas acerca de un caso La de preli. de un paciente que tenían, ¿qué era? No recuerdo si tenían problemas
A ver. Había uno que tú nos mencionaste. Que ya fumaban hierba porque los Ah, sí, ya. ¿De qué era? Justo- ¿Qué era? Sí, de un paciente que tenía epilepsia. Eso, sí, Y- tú había un paciente sí. con epilepsia que ya utilizaba, pero te buscaba porque sentía que no estaba haciéndole bien, o tal vez el cannabis me hace bien, pero el medio o la forma o la manera en que lo hago no es la correcta. Claro. Correcto. Fue un paciente bien interesante porque era un paciente casi de la edad de mi papá. ¿Cuántos años? Tenía como 60 años, un poco más. Y él vino a consultarme donde mí porque él a los 20 años le diagnosticaron de epilepsia. Y 3 años seguidos estuvo tomando antiepilépticos. Y él leía bastante, entonces vio en los años 90, se metió en el internet, ese internet incipiente. Lo que se encontraba, Ajá, la en buscó bien. marihuana.net, Ay, era ay. una de las primeras páginas. Y comenzó a ver que el Old school, mi cannabis... tío. Siempre ha estado la marihuana, la educación en cannabis siempre ha estado ahí, muchachos. Y vio que justamente el cannabis le ayudaba a reducir esas crisis epilépticas y él comenzó a consumir. Y desde que consumió cannabis hasta la fecha no tuvo ni una sola convulsión Y dejó de usar medicamentos. y dejó de usar medicamentos. O sea, él dijo, no, esto me está haciendo daño, yo dejo esto y me quedo con el cannabis. Con esto no quiero Incentivar que a hoy que Por se incentivar favor, a que todos la los que gente tienen de que cannabis vayan a fumar, así. vayan donde el médico. ¿Qué es lo Claro. que hizo esta persona? ¿no? Exacto. Lo hizo después, ¿no? Después, exacto. Mucho ¿Por qué? después. Inclusive, ¿por qué? Porque el hermano de él, que es mayor y que vive en medio vecinos, le botaba los chapas para que No. le requisen No. y le hagan algo porque él fumaba cannabis. Era drogadicto, o sea, ya la familia pensaba que él tenía un Exacto. problema. Él solo estaba tratando de no tener y convulsión. él en la consulta me dice, vea Interesante doctor, historia, ¿verdad? Sí. yo solo consumo un toquecito en la noche para dormir y nada Unos más. pipazos ahí. Y desde ahí yo he estado súper bien y de verdad le tomé la presión, todos los signos vitales, le mandé a hacer exámenes que ya voy a ver, pero todo en orden, Papelito. papelito. 0 kilómetros. No, y es que es interesante porque... ¿Y hay- cómo perdón, Sí, sí, disculpa, dale, para dale. no pasarnos de ese tema, porque está interesante. ¿Cómo regulaste su consumo? ¿De qué forma, o qué es la forma que tú dijiste? Bueno, usted estaba haciéndolo así, pero así es la correcta. Eso es en la consulta. ¿no? Pero, o sea, ¿qué Lo que cosas se puedes hace- utilizar lo que para se decirle, hace no, es- no fume un porro, no fume un Justamente pipazo? hay que saber que la vía de administración puede ser vaporizada, que Ok. no es con combustión y reduce un montón el riesgo O sea, de... definitivamente el porro no es No, una... porque es combustión y a la larga te va a producir enfermedad pulmonar obstructiva crónica Básico. o bronquitis crónica o una tos crónica, ¿sí? Entonces, yo sé que Bob Marley dijo que cannabis era para quemarlo, pero ahorita con todos los dispositivos y en la actualidad, ¿cómo podemos... Pégate Pégate un vulcano si eres dañado. Entonces, sí es... Bob Marley. Sí es importante saber la vía de administración y sobre todo reducir los riesgos, ¿sí? Importantísimo, las vías de administración son la clave, ¿no? Sí. Y también no generar tanta tolerancia, ¿no? Entonces, Claro, también la dosificación. Exacto. Claro, yo siento que dentro, y es algo que pasa mucho en la industria, ¿no? Dentro de lo que se proyecta como un consumo recreativo, a veces uso adulto, es justamente jugar con esa tolerancia lo más que se pueda, estirarla, pero quizás a ratos nos olvidamos que ya pues también tenemos un sistema que necesita a veces un... A Exacto, ratos el y cuerpo pide como- una pausa. Ajá, a ¿no? ratos, a ratos hay momentos que tú dices, ¿sabes qué? Detox. No quiero, así como, estoy bien. Eso nunca Sí, me pasa, y dice saber Cuba. que es- He escuchado que a gente le pasa. A ver, déjame ver. Y debe ser verdad. así. No me ha pasado. por eso es que hay gente que con muy poca dosis la pasa muy mal y otra gente que Que se como- da durísimo Por supuesto. y no pasa nada. O Tengo con un muy amigo poca... como mi pana, se da durísimo, brother. Y nunca está grifo, hermano. Me consta, me consta. Ahí Siempre estoy bien. así. Dice que su secreto es siempre estar grifo. No es como Snoop, así. Entró a la neutralidad. Estamos siempre en equilibrio. Necesitamos darle una consulta a este man, bro. Vamos a agendarlo. Pero bueno,
Ha sido, me parece, una hermosa conversación. No quiero cerrar aún. espérate. Está bien. ¿Tienes algo más, por favor? Sí, antes de irnos, el tema de las prescripciones, que es interesante. Cerramos con eso. Bueno, y para cerrar con eso, sí. El tema de las prescripciones, para aclararlo un poco, porque seguro muchos se quedaron ahí con el tema de, bueno, hablando de mi caso, yo soy usuario, ¿no? Y pues siempre no andamos viajando, por ejemplo, ahora pegamos nuestros viajes, no es que andamos con libras ni con onzas, ¿no? Claro. Por ahí cargamos un par de gramitos de extracto, unos gramitos de flor, como para nosotros, ¿no? Nuestro uso personal. Que cada vez se vuelve menos con el pasar de las horas. encima se va volviendo cada vez menos. Viejito ya se fue a la mitad con Cookie. Pero bueno, en todo caso, esto puede servir o se utiliza en otros países, ¿no? Por ejemplo, aquí hablando de lugares cercanos, en Colombia se ve mucho que ya existe esta herramienta como una herramienta jurídica de protección por el usuario, ¿no? O sea, estamos viajando, estamos trabajando dentro de la industria, no somos usuarios. Y tenemos esta prescripción en el caso de un operativo, una batida o lo que sea. Lo que sea, un control policial. Yo no es que estoy escondiendo, si me detiene un policía y dice, sí, aquí, ¿qué tiene? Que esto es mío. Pero hay policías que no lo toman a bien. Hay policías que dicen, bueno, ok, pero te recomiendo que no lo cargues así, pero ¿cómo más lo cargo? Pero hay otros que dicen, no, eso ya puta, eso es tráfico. Pero ¿cómo me puede servir o no me puede servir a mí un tipo de prescripción de que diga que yo soy un usuario o no sé cómo pueda funcionar ahí, doctor? Todo depende de la circunstancia. Todo depende de la circunstancia y cómo se dan las cosas. Si es que tú realmente eres usuario medicinal, estás siguiendo de la ley, no llevas más de lo que estipula los umbrales de tenencia. Yo soy medicinal, bro. Claro. No va a ser difícil si es que el juez y el operador de justicia no tiene conocimiento, porque te va a hacer llevar todo el proceso, ¿sí? Okay, claro. Hasta que demuestren que realmente es de uso medicinal. Pero si tú tienes ya en tu poder un certificado médico, ¿sí? Y una receta, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser una receta de psicotrópicos como tal, porque nosotros manejamos cannabinoides ácidos, ¿sí? Y los cannabinoides ácidos se encuentran en la flor de cannabis. Ok, Claro. ¿Sí? En la flor Entonces, viva. correcto. Entonces, partiendo de eso, no es necesario tener una receta de psicotrópicos, además de que esa receta tiene una fecha de caducidad, que es de 48 a 72 horas, me parece. Ok. O sea, solo te dura 3 días. Si es que vos no canjeaste la medicación al tercer día, chao, te tocó volver a sacar consulta con el psiquiatra y que te vuelva a dar más la receta. Wow. ¿Ya? Entonces, por eso es que mucha gente llega a mi consulta y me dice, doctor, es que necesito la receta azul, la receta azul. Brother, la receta azul es de psicotrópicos, ¿sí? Y la receta azul, si es que yo te mando una receta azul con THC Delta 9, con los miligramos, no tienes dónde comprar, Claro, ¿quién te lo va a vender? ¿ya? Entonces, tenemos que... a mí me tocó ser medio abogado, además de doctor, porque tuve que leer inclusive las leyes internacionales O un doctor en leyes. para poder saber cómo se van desenvolviendo las cosas y bajo qué normas yo puedo jugar y sobre todo atender de manera segura a mis pacientes, para que ellos no corran riesgo de manera legal en ningún caso, ni yo tampoco con mi práctica clínica. Claro, entiendo. Perfecto, ahí, clarísimo. Sí, yo creo que, bueno, con esto no queda otra cosa que agradecer a Agustín. En serio, muchísimas gracias por habernos recibido aquí. Necesito una en prescripción. este espacio. Doctor, necesito una prescripción, doctor. Muchísimas realizado. gracias a todas las personas que han seguido este capítulo, que se suscriben, que comparten nuestro podcast y que nos siguen todas las semanas. Así que pilas, se viene nuevo contenido. En especial de este viaje a Quito se viene contenido bomba, así que no se lo Bomba. pierdan. Suscríbanse, compártanlo. Muchísimas gracias, doctor, por habernos recibido. Así es, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a toda la comunidad que nos viene apoyando, que se suma, que continúa ahí viéndonos y que continúa compartiendo. Muchísimas gracias, doctor. Si necesitan información médica, tienen algún familiar, algún conocido, algún amigo que necesite una guía o al menos tenga una duda
o ya se haya planteado la temática del uso de cannabis medicinal y quieran conversarlo con algún profesional que pueda guiarlos. Se hace teleconsulta, ojo. Pilas. No tienen que venir a Quito. A eso iba porque lo vi hace un rato que estabas en una consulta con un paciente, supongo, pero vía telemática. Entonces, Agustín está para atenderlos, ¿no? Muchísimas gracias, bro. Muy lindo el espacio, muy lindo el consultorio, así que nos vemos pronto, mi bro. Este es su casa, muchas gracias por la oportunidad y nuevamente les felicito. Felicidades a ti también, bro. Por Felicidades, todo. bro. Ah, sabes. Nos vemos, bro. Gracias a todos. Nos vemos. Pilas. Perfecto. Bro, tú bajaste a Cuenca, ¿verdad? Claro. Cuando fue lo de Ático, ajá. Simón. Claro, yo sí me acordaba. Es que él hace la rural ahí cerquita. Pues yo, por acá está más Se fue otra rural, ¿no? Hagas lámpara, hermano. Se fue con la excusa que él dijo, sí, la rural. Se va a terrorar, bro. ¿Qué quieres? Por más que intenten mal, no es por nada. Vibras salen de mí cuando todo lo que ves es mi naturaleza. Esto recién empieza, no es por nada. Vibras salen de mí cuando todo lo que ves es mi naturaleza. Esto recién empieza.